Quiero enseñarles a calcular cuántos puntos debemos quitar de la sisa. Lo primero de todo, siempre que digo para controlar, se coloca el tejido en la mitad, o sea, entre las dos agujas, y vemos cómo cede para saber el ancho. En el caso de este suéter, yo quiero 49 centímetros de largo porque es para 10 años y en este caso va a tener una sisa de 16 centímetros. Para saber si llegué a la sisa, lo primero que debo hacer es lo siguiente. En el centro de la prenda pongo libre arriba de la aguja esos 16 centímetros que necesito de altura de sisa y mido y digo 49 centímetros, esto es lo que quiero y estoy preparada para saber que llegué realmente a la altura de sisa con el largo que yo quiero. Así como estoy, ahora tengo que averiguar cuántos puntos voy a quitar de sisa. En este caso, yo tengo de medida de hombro a hombro 34 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Pongo el centímetro, mido 34, que es lo que yo quiero de hombro a hombro, y recuerde que a esta medida no se le agrega nada, porque el tejido cede. Entonces, marco y digo, ¿cuántos puntos me sobran? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos. Si me sobran 20 puntos, debo quitar para cada sisa 10 puntos de cada lado. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Quito 10 puntos. ¿Cómo se quitan esos 10 puntos? Imaginemos que ya llegamos, sabemos que la sisa voy a quitar 10 en total, ¿no es cierto? Y de este lado 10 en total. Pero nosotros sabemos que la sisa tiene 3 porciones. Esa primera porción que es cerrado, cadeneta. Generalmente yo digo que siempre se cierran entre 3 a 5 puntos en esa primera porción. Por supuesto que si estoy trabajando con una aguja súper finita, a lo mejor puedo llegar a sacar en esa primera porción 8 puntos. Pero lo básico es que generalmente saco entre 3 y 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar 5, que lo que voy a hacer es cerrar. ¿Se acuerda que tenemos el viborita y el sin tejer? Yo cierro 5 puntos. ¿Qué cierro? Cadeneta. Cuando cierro cadeneta, recuerden el derecho de la prenda, cierro al derecho independientemente de mi punto. Y de este lado, cierro del revés y también voy a cerrar 5 puntos. Estoy en el revés, cierro al revés independientemente del punto. ¿Qué sucede? En esa segunda porción de sisa vuelvo a hacer el viborita y el segundo punto, que era sin tejer, se utiliza en la disminución. Dije 10, debo hacer 1, 2, 3, 4, 5 disminuciones. Y de este lado exactamente igual, voy a disminuir con ese segundo punto, 1, 2, 3, 4, 5. Las disminuciones son las 2 del derecho de la prenda. Es decir, que tenemos la segunda porción de sisa, que son disminuciones en el derecho de la prenda. Del lado derecho, acomodo. ¿Cuál se acomoda? Segundo punto. Del lado izquierdo son 2 juntos normales. Y por supuesto, segundo y tercer
punto, y el último es viborita. Termino de hacer, en este caso que tenía que quitar 10, esas 5 disminuciones para completar todos los puntos que debía quitar, y esa tercera porción es continuar con mi punto de orillo, continuar punto de orillo. ¿Qué significa? Que ese segundo punto que se usó en la disminución vuelve a ser sin tejer. Eso es lo que tenemos que hacer para averiguar cómo quitar para una sisa. Esto es generalmente para una sisa para manga pegada. Entonces, estamos acá. He hecho a propósito, he tejido en jersey cruzado, porque muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para disminuir en el jersey cruzado? Esto es una constante. El que manda es el punto que voy a acomodar de este lado y el que voy a tomar junto de este lado. Y por supuesto que es derecho normal para que nuestra costura quede perfecto. Generalmente y casi siempre hacemos segundo y tercero. Pero si usted quiere hacer tercero y cuarto, recuerde que siempre va a tener que tener derechos, porque así es como queda bien. Pero en una sisa, lo ideal es segundo y tercero. Entonces, estamos en esa primera porción de sisa, ¿y qué debo hacer? Cerrar cadeneta. ¿Qué voy a cerrar? Esos 5 puntos. El primero no lo tejo y voy tejiendo al derecho. No importa que tenga jersey cruzado, se cierra derecho, 2, 3, 4 y 5. Y continúo con mi punto, que en este caso es el jersey cruzado. Y debo terminar la hilera, porque siempre cuando yo digo la palabra cerrar, debo comenzar el tejido para poder cerrar. Entonces, una vez se cierra del derecho de la prenda y la otra vez del revés de la prenda. El sin tejer, el viborita, y ahora estamos en el revés de la prenda y voy a cerrar revés. El primero no lo tejo y voy cerrando al revés. ¿Por qué al revés? Porque quiero que mis cadenetas se vean en el derecho de la prenda las dos iguales. 2, 3, 4. Yo siempre abro el cruzado porque me resulta más fácil. Y 5. Cerré mis puntos del revés y termino mi hilera. Esto es lo que yo hago porque me resulta fácil. Lo estiro cuando estoy trabajando con jersey cruzado. Estoy ahora, yo ya terminé mi primera porción de sisa. Ahora comienza mi segunda porción de sisa. Yo siempre digo que cuando cierro cadeneta, yo lo maté a ese punto de orillo, entonces lo vuelvo a formar. ¿Qué voy a hacer? Primero es viborita. El segundo, que era sin tejer, se compromete. ¿Qué significa comprometer? Que se usa en la disminución. Del lado derecho, ¿qué debo hacer? Acomodo y por debajo, es decir, que lo cambio de posición. Lo saco como derecho, lo pongo como revés y no me importa el punto que coma. Debo tejerlo por debajo al derecho normal. Después, en este caso, continúo todo con mi punto, en este caso cruzado, hasta que me queden del lado izquierdo 3 puntos. Me quedan 3 puntos. ¿Qué voy a hacer del lado izquierdo? 2 juntos al derecho normal y el último viborita. Vamos a hacer la hilera revés y una disminución más.
Recuerde que así es como queda perfecta cuando vamos a realizar la sisa. Y un dato es, como le dije antes, yo no quito más de 5 de entrada, únicamente que sea muy finita la lana. Vamos a hacer otra más para recordar esa segunda porción. Primero, viborita. ¿Qué hago con el segundo punto? Lo acomodo. ¿Qué significa acomodar? Cambiar de posición. Lo saco como derecho, lo pongo como revés y por debajo, pero derecho normal. Sigo tejiendo hasta que me queden 3 puntos al final, donde tomaré 2 juntos al derecho normal y el último viborita. Y así logramos la sisa perfecta. Y recuerde, completé de quitar, en este caso, en este cálculo, que tenía que quitar 10, ¿qué voy a hacer? Continuar con mi punto de orillo. Así que recuerde cómo debe calcular si llegó a la sisa y cuántos puntos quitar a la sisa.